El Centro contra el Terrorismo en El Salvador sigue generando polémica y reacciones y obviamente la necesaria reflexión sobre lo que está sucediendo. Nosotros a las 3:09 de la tarde continuamos con nuestra agenda de entrevistas. Vámonos por lo legal. Son las 3:10 de la tarde, amigas y amigos, y hasta ahora le damos la bienvenida a Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de WOLA, analista también de política latinoamericana y políticas migratorias y defensora de derechos humanos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Vanessa. Un saludo para ti y para la audiencia. Gracias por acompañarnos. Carolina, le preguntamos en primer lugar, ¿por qué se aplica esta ley contra los venezolanos, sean o no del Tren de Aragua? Bueno, lo primero que creo que hay que decir, Vanessa, es que la aplicación de la ley no parece tener ninguna base legal sólida. La ley que están aplicando, que es una ley de enemigos extranjeros, es una ley que se aplica en contra de ciudadanos de países que son enemigos de los Estados Unidos y con anterioridad solamente se ha aplicado 3 veces en toda la historia del país, de países que están en guerra con Estados Unidos, y entonces se consideran que pues los ciudadanos podrían ser un peligro para la seguridad pública, la seguridad nacional de Estados Unidos. Recordemos, no está de más recordar que Estados Unidos y Venezuela no están en guerra y que al menos en Estados Unidos la guerra la declara el Congreso Nacional, no la declara el presidente. Lo que sí sabemos, y ha quedado muy claro desde la campaña hasta ahora, es que el presidente Trump tiene una agenda antiinmigrante bastante agresiva. Y lo vimos en su primera administración, lo estamos viendo en esta segunda administración. El número de venezolanos que han llegado a Estados Unidos en los últimos años ha aumentado, eso es cierto, y por lo tanto, pues pareciera que ahora las y los venezolanos migrantes en Estados Unidos se convierten como el nuevo chivo expiatorio, ¿no? Que representan criminalidad, desorden, terrorismo, sin que se presente ninguna evidencia sobre esto, y por lo tanto entonces emiten esta ley que, insisto, no había sido invocada sino solamente en tiempos de guerra, para poder deportar sin ningún tipo de debido proceso a cualquier persona de una nacionalidad determinada, y en este caso de venezolana. Nos parece que es una invocación ilegal de la norma y que es tremendamente peligrosa, tanto a nivel social como a nivel humano. ¿Por qué? Porque consideran que puede ser peligroso más allá de la situación en materia de derechos humanos. Es decir, puede ser el punto de partida de qué cosas, Carolina. Primero, es muy grave que el Poder Ejecutivo, en este caso en la figura del presidente, haga invocaciones de leyes basados en contextos que no existen. Estados Unidos no está en una guerra activa con el país de origen de los ciudadanos que intenta deportar. Entonces, hacer uso de un instrumento legal que es muy importante, pero con el que hay que tener mucho cuidado, es ya de por sí grave. Lo segundo es que el día de ayer, cuando algunas organizaciones de derechos humanos se enteraron de que se había emitido esta ley, se había invocado, porque hay que decirlo, lo hizo en secreto, no lo publicaron, inmediatamente le pidieron a un juez que parara los vuelos de deportación, porque se estaban basando en una norma ilegalmente invocada. Cuando el juez emitió la orden de detener los vuelos o de devolver a aquellos que ya estuviesen en vuelo, el gobierno básicamente hizo caso omiso. Y esto es muy grave porque es una violación clara de un principio fundamental de toda democracia, que es el equilibrio de poderes. Claro. El poder judicial existe para equilibrar al poder ejecutivo, ¿no? Y cuando el poder ejecutivo desatiende las órdenes del poder judicial, pues creo que estamos claramente ante un problema constitucional. Aunque muy ellos grave, dicen ¿no? que no fue así, Carolina, y bueno, también ponemos los argumentos de la administración Trump sobre la mesa. Dice que la medida se tomó y que cuando ya iban volando llegó la orden, pues bueno, son los argumentos en todo caso. Sí, ellos primero dicen que la orden no es válida, porque un juez federal no puede tener la misma autoridad del presidente. Ese es un argumento completamente anticonstitucional. Insisto, el equilibrio de poderes existe justamente para que el Poder Judicial pueda restringir el poder del Ejecutivo. De hecho, cuando uno piensa en los nombres, Vanessa, ¿por qué se llama Poder Ejecutivo? Bueno, porque es el que ejecuta.
No Claro. es el que hace leyes ni el que las viola, sino el que las ejecuta. Entonces, decir que un juez no tiene esa autoridad ya es bastante grave por parte de la administración. Y lo otro que dice es que sí, que estaban volando los vuelos. Bueno, fueron 3 vuelos. Ya nosotros hicimos los análisis de las horas en las que salieron los vuelos. 2 estaban efectivamente en vuelo, el tercero salió después de emitida la orden del juez. O sea, creo que la intención fue desoír lo que una corte le había ordenado, y además esto sienta un muy mal precedente, pero también creo que es peligroso a nivel social, porque tú estás hablando de una población en donde hay 800.000 personas que son partes de comunidades. Claro. Las y los venezolanos tienen hijos en los colegios, en las escuelas públicas, tienen trabajo, conviven, ¿no?, con muchas otras comunidades. Cuando comienzas a criminalizar a una nacionalidad específica, desgraciadamente se dan estos brotes de xenofobia que siempre son negativos para toda comunidad. ¿Existe el Tren de Aragua? Sí, existe el Tren de Aragua. ¿Hay personas vinculadas con el Tren de Aragua? Sí, sí lo hay. Pero para eso está el debido proceso. Bueno, si hay personas que están cometiendo crímenes, investigas a esas personas, las detienes, pasan por un juicio y tienen que pagar una pena de acuerdo al delito que cometieron. Pero explícitamente, a través de una orden, invocar la idea de que 800.000 migrantes venezolanos somos miembros del Tren de Aragua es un despropósito, pero insisto, es también muy grave para lo que constituye el respeto a las instituciones democráticas de Estados Unidos. Estamos conversando con Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de WOLA, y sobre esto también le preguntamos, Carolina, si fuesen todas las personas deportadas integrantes del Tren de Aragua, ¿igualmente se justificaría la forma en que se hizo? ¿O no está justificado ni siquiera de esa manera? Toda persona tiene derechos humanos, Vanessa, desde el peor de los criminales hasta la persona más beneficiosa para una sociedad. Y como toda persona tiene derechos humanos, toda persona tiene derecho a que su caso sea oído ante un juez de inmigración. Ese es un principio básico que está en las leyes de Estados Unidos y está en los estándares internacionales. Insisto, los defensores de derechos humanos no estamos defendiendo la delincuencia. Si hay personas venezolanas o de otros países que pertenecen a organizaciones criminales, en efecto, el gobierno de Estados Unidos tiene el derecho de procesarlas judicialmente y de decidir si pagan cárcel en Estados Unidos o si son deportadas. A lo que no tiene derecho es a no darle las oportunidades, a darle a las personas, ¿no?, que están siendo acusadas la oportunidad de también presentar su caso, porque de la misma manera en que pudiese efectivamente estar deportando a una persona con un temario criminal, también pudieses estar deportando, que es lo que estamos viendo en este momento, a personas que no tienen ninguna conexión con la organización ¿Sabemos criminal. algo sobre esto, sobre estas personas en particular, Carolina? ¿Sabemos algo más allá de la versión que han dado los gobiernos? En este momento lo que estamos viendo es una gran cantidad de mensajes en redes sociales de familiares en Venezuela que comienzan a darse cuenta de que sus familiares han sido deportados a El Salvador. Y yo aquí quiero hacer un comentario sobre El Salvador. El Salvador es un país que tiene una de las políticas de seguridad más punitivas de todas las Américas. Cuando Nayib Bukele asumió su primera presidencia, prometió acabar con las pandillas, algo que era muy necesario porque hay que reconocer que las pandillas ejercían muchísima violencia contra la población, pero lo hizo a través de un estado de excepción, ¿no?, que por cierto nunca se acabó, se volvió un estado de excepción permanente, es decir, también eliminando debido proceso y simplemente metiendo en la cárcel a miles y miles de jóvenes pobres, ¿no?, en su mayoría. ¿Qué ha pasado con eso? Que El Salvador ha puesto tras las rejas a más del 2% de su población adulta en un periodo de 3, 4 años. Entonces, ¿qué estamos viendo en El Salvador desde hace al menos 2 años? Bueno, que ya salieron las familias de los jóvenes que no tienen ninguna conexión con las pandillas a decir, ustedes pusieron preso a mis hijos, que no son ladrones, no son violadores, no son pandilleros, y están languideciendo en una prisión salvadoreña. Creo que una de las cosas que más nos preocupa es que han enviado a estos venezolanos a un país que no respeta leyes tampoco de presunción de inocencia. Entonces no es de extrañar que efectivamente se hayan montado en ese avión a muchas personas que no pertenecen a ningún grupo criminal. Y yo creo que en los próximos días, y yo allí sí hago un llamado a la familia, si su familiar está en este momento deportado en El Salvador, en el SECOT,
que es una de las cárceles que más hemos criticado a las organizaciones de derechos humanos por lo punitivo, ¿no?, y lo restringido de los derechos de las personas privadas de libertad, díganlo. Porque es muy importante que se documente, ¿no?, cómo un gobierno de un país que se supone democrático y que haya promovido la democracia en el mundo está, sin respetar los derechos de las personas, enviándolos a un tercer país para que sean privadas de su libertad sin debido proceso. ¿Y cómo pueden ahora esos venezolanos salir del SECOT? Es decir, ¿qué es lo que viene legalmente para los venezolanos trasladados allí? Esa es una excelente pregunta porque justamente estamos hablando con las organizaciones salvadoreñas y la primera interrogante que surge es ¿y bajo qué delitos van a ser procesados en El Salvador? Porque vienen de Estados Unidos, no han cometido delitos en El Salvador. El Salvador no pidió la extradición de cientos de venezolanos. Entonces, ¿con qué base legal van a ser privados de la libertad un grupo de una nacionalidad que no es la salvadoreña en una cárcel salvadoreña? Y no hay respuesta de parte del gobierno. O sea, simplemente quisieron un acuerdo con Estados Unidos. Sí, bueno, pero estamos hablando de la libertad de más de 200 personas. Claro. ¿Bajo qué delito se les va a juzgar? ¿Por cuánto tiempo se les va a tener allí? El presidente Bukele dijo que los iba a tener allí por un año. Bueno, eso rompe con cualquier canon que nosotros tenemos de lo que es el debido proceso. Una persona tiene que ser presentada ante tribunales en menos de 48 después de que es detenida. O sea, ¿cómo van a decir que los van a tener allí un año? Entonces, creo que lo que estamos viendo es una cooperación de dos gobiernos que están irrespetando, insisto, los derechos de ciudadanos de un tercer país sin que haya ninguna regla clara de cuál será el futuro de todas estas personas que hoy en día se encuentran en el SECOT. Les recordamos que conversamos con Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de WOLA, y bueno, lo que vemos es una suerte de limbo jurídico también, Carolina, para los connacionales, que los venezolanos que están en esa situación. ¿Podrían haber sido enviados a Venezuela, por ejemplo? Es decir, ¿cuál hubiera sido la mejor ruta, la mejor vía para abordar esto? El problema es, en principio ese es el concepto mismo de la deportación, ¿no? Tú le niegas a una persona la permanencia o la estadía en tu territorio, en este caso el de Estados Unidos, y emites una orden después de ciertos procesos para que esa persona sea deportada a otro país, usualmente a su país de origen. Ese es el criterio mínimo de lo que significa la deportación. ¿Cuál es el problema con Venezuela? Que son países sin relaciones diplomáticas. Claro. Y esto efectivamente esto implica un mayor nivel de complejidad. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, se establecen acuerdos extraordinarios. Ya lo vimos durante la administración Biden, hubo más de 14 vuelos de deportación de Estados Unidos a Caracas, y lo estuvimos viendo al principio de esta administración de Trump, también con acuerdos con el gobierno de Nicolás Maduro. El problema es que claramente esos acuerdos han sido puestos en pausa por razones políticas, obviamente, y entonces todas las personas venezolanas, migrantes que han sido detenidas con órdenes de deportación, no tienen a dónde ir. Claro. Y esto es gravísimo, porque como tú muy bien lo dices, no solo queda en un limbo jurídico, que ya es bastante grave. Nuestra mayor preocupación es que quedan de forma efectiva privadas de libertad, ya sea en un centro de detención migratoria en Estados Unidos o en una cárcel salvadoreña, pero sin libertad. Sin libertad, claro. Ahora, no sé si no sabemos si tienen estos datos, Carolina, realmente cuántos venezolanos han estado implicados en actos de criminalidad en Estados Unidos en fechas recientes, porque siempre se habla de un caso terrible, pero es una persona. Esa es una pregunta, es la pregunta del $1.000.000. ¿Por qué? Porque los estudios serios que se hacen en temas de migración, y no solo en Estados Unidos, sino en diversos países en donde la migración es un componente importante de tu sociedad, muestran que no hay una relación causal directa entre migración y criminalidad, o migración y delincuencia, ¿no? Entonces, yo primero, lo primero que uno hace es buscar la literatura, y la gente que se ha dedicado a estudiar esto muestra que los migrantes no tienen mayor propensión a cometer crímenes que los ciudadanos del país receptor. Entonces, empecemos por allá. Hay muchas más personas en las cárceles federales de Estados Unidos que son americanas de las que son migrantes.
Ahora, el tren de Aragua en específico, que ahora es como el nuevo la nueva gran narrativa, digo yo, porque si algo nos ha quedado claro es que se habla muchísimo hoy en día del tren de Aragua en Estados Unidos, ¿Cómo no? pero yo te aseguro que una buena parte de quienes hablan no saben qué es Aragua, ¿no? Es una, o sea, una figura que se ha generado, bueno, este es un grupo criminal y terrorista que ha venido a invadir Estados Unidos. Entonces, si realmente se trata de una invasión, como está diciendo la administración, número uno, tendríamos que estar hablando de una cantidad de criminales muy, muy alta. Y número dos, activamente cometiendo actos de terrorismo. Y Es no lo que vemos pensaríamos, ninguna de ¿no? las dos casos. Claro. Claro. Primero, efectivamente se ha demostrado que se han cometido crímenes por parte de migrantes venezolanos. Y sí, han cobrado víctimas. Y esto es gravísimo porque se ha hablado asesinatos, robos, etcétera, que afectan comunidades, ¿no? Pero el problema es que tú no puedes utilizar esos focos de violencia para extrapolarlos a una comunidad de 800.000 personas. Claro. Nadie sabe a ciencia cierta de cuántos miembros tiene el Tren de Aragua, ni en Estados Unidos ni en ninguna parte, para ser muy honesto. Y lo segundo, ¿no? Que también me parece muy grave es que no solo se les vea como delincuentes, sino también como terroristas, ¿no? Porque el terrorismo es un delito penalmente mucho más grave, ¿no? Ahora, yo se lo pregunto incluso a las autoridades de Estados Unidos, bueno, las personas que cometen actos terroristas tienen al menos dos características. Una, usan cierto tipo de violencia. Yo no he escuchado de ningún carro bomba, no, de ningún acto terrorista cometido por ciudadanos venezolanos en Estados Unidos. O sea, no, los actos terroristas, como están calificados, ninguno han sido cometidos por ciudadanos de Estados Unidos. Y lo segundo es que tampoco están haciendo ninguna reivindicación política. Los grupos terroristas buscan reivindicaciones políticas, la libertad de sus compañeros, poder político, cambios de gobierno. Aquí no está sucediendo eso. Entonces, creo que hay muchísima desinformación, desgraciadamente auspiciada desde las principales autoridades, obviamente transmitida a través de las redes sociales, que van generando un imaginario muy negativo sobre una población y que, insisto, va a tener consecuencias sociales concretas muy negativas en las sociedades y en las comunidades que hoy en día reciben, ¿no?, a personas venezolanas acá en Estados Unidos. Carolina, cerramos con esto, si le parece. Legalmente en Estados Unidos queda algo por hacer mientras las familias y las organizaciones de derechos humanos ven que se puede hacer en el propio El Salvador. Sí, bueno, obviamente hay que parar los vuelos de deportación, ¿no? Porque el acuerdo que tiene el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de El Salvador no se remite a esos 3 vuelos del día de ayer. O sea, es un acuerdo de que ahora el SECOT, que es una cárcel muy grande, no es una mega cárcel, estaría recibiendo deportados. Por suerte, la orden emitida ayer por el juez detiene, ¿no? También detenía a los que enviaron, pero detiene totalmente cualquier otro avión. Creo que el problema es que, bueno, vamos a empezar a ver un proceso de apelación, ¿no? El Departamento de Justicia obviamente va a querer llevar esto probablemente a la máxima autoridad judicial, que ya sería la Corte Suprema. Pero hay que seguir utilizando los canales judiciales, o sea, lo que vimos ayer fue una terrible desobediencia parte del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, pero el Poder Judicial tiene que seguir utilizándolo. Sí. Por otra parte, yo creo que es muy importante que tanto en Venezuela como otros países en la comunidad internacional denuncien lo que está pasando. O sea, hoy son los venezolanos, Vanessa, mañana serán los mexicanos y dentro de un año serán los ucranianos. No, creo que hay una política anti-inmigrante bastante agresiva, y hay que humanizar nuevamente la narrativa sobre la migración. Cuando Estados Unidos vivió la pandemia, las personas migrantes se convirtieron en trabajadores esenciales. Fueron las manos que siguieron sembrando en la agricultura, fueron las manos que llevaron la comida a las casas de las personas, de los ancianatos que no podían salir de sus viviendas. Cómo en 2-3 años los trabajadores esenciales se convirtieron en criminales. Sí, eso en solo monstruos. se logra a través de una narrativa muy agresiva. Entonces esas narrativas hay que luchar contra ellas y posicionar nuevamente un discurso humanizante sobre las personas migrantes, que la gran mayoría han venido a este país buscando
una vida mejor para ellos y para sus hijos. Carolina, muchísimas gracias. Seguiremos conversando. Feliz tarde. Gracias. Muchas gracias, Vanessa. Feliz tarde. Conversábamos con Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de WOLA, también analista de política latinoamericana y políticas migratorias y defensora de derechos humanos. Y nosotros, bueno, después de escuchar estas reflexiones y con este tema que sigue estando en la mesa de lo político nacional e internacional, despedimos nuestro programa La Frecuencia de hoy de este lunes 17 de marzo del año 2025. Hoy les acompañamos en la producción del espacio Yulesi Pérez Gil con la colaboración de Génesis López, en el control técnico Daniel Carrera. Se despide hasta ahora Vanessa Davis con la invitación para que continúen con más de la programación deportiva. María Alejandra Baena, Alejandro Sardi y Vanessa Ferreira. Feliz tarde y hasta mañana.